Buenos días, bienvenidos al programa Enaguere, en Radio Geneto, en la 107.5 de la frecuencia modulada. Otro sábado más, www.radiogeneto.org. Nos ponemos en marcha para entretenerles, informarles a lo largo de esta mañana de sábado, donde pretendemos informarles de todo lo que ha sucedido en La Laguna en los últimos 7 días. La primera parte con un tiempo para la entrevista y después con un tiempo para la tertulia a partir de las 11:30. Recordarles las formas de participar en el programa. El Facebook, que es el Enaguere, o el Twitter, @Enaguere. Y el teléfono, el 92 63 38 48. Agradecerle a Lidia Afonso, que estaba en realización. Nos ponemos en marcha, como les digo, en este segundo programa que hacemos desde aquí, desde San Miguel de Geneto, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Los Menseyes, Radio Geneto en directo. Y hoy iniciamos la ronda de entrevistas a candidatos a la alcaldía de La Laguna con Santiago Pérez, que es candidato por Tenerife, Nueva Canarias, a la alcaldía y que en alguna vez ha estado con nosotros en este programa. Santiago, buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Bueno, quería empezar comentando algunos asuntos de actualidad y después incluso entrando en algunos temas relacionados con la candidatura, ¿no? Ustedes denunciaban, hace una semana, denunciaban la situación que sucede con algunos actos que en principio son actos públicos, es decir, organizados por el ayuntamiento, pero que los ha utilizado Coalición Canaria como actos electorales. Concretamente hablamos del homenaje a la mujer. Esta semana incluso por Tenerife sacaba una nota de prensa sobre un programa de televisión, la televisión canaria, Noche de Taifas. El encuentro de mayores también ha salido estos días denunciado. A mí me gustaría que comentara este tipo de actuaciones que ha hecho especialmente Coalición Canaria, ¿no? Bien, y lo comento con desagrado. Lo comento con desagrado porque la democracia y las elecciones democráticas deben ser una competición limpia, en la que, como dice el himno de la lucha canaria, mano al calzón y a la espalda, genio, destreza y valor y limpieza en la mirada. Sin embargo, yo creo que se transmiten de los mayores a los más jóvenes, me estoy refiriendo a los de Coalición Canaria, una cultura de hacer trampas, de aprovecharse del poder y de los recursos públicos para, a lo largo de toda la legislatura, pero muy particularmente en tiempo de las elecciones, derrochar dinero público ilegalmente, al margen de la ley, por lo tanto, con finalidades estrictamente partidistas. Pasó en lo que llamaron el homenaje a las mujeres que han estado asistiendo a las actividades en las Teresitas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. No hemos logrado que nos faciliten los gastos de ese evento, exclusivamente monopolizado por Coalición Canaria. No invitaron a nadie y además estaban allí candidatos de Coalición Canaria que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento de La Laguna. Luego fue el homenaje a los mayores. Ahí sí facilitaron en el último pleno una información. Se gastaron 51.000 euros en ese homenaje y les hemos pedido además que nos informen de las actuaciones que allí se celebraron, de artistas, etcétera, cuánto costaron, porque en esos 51.000 euros no están las actuaciones. Y ahora estos días están financiando la producción de un programa destinado a la televisión autonómica, Noches de Taifa, y por lo que he sabido van a emitir uno ya grabado en Valle de Guerra, otro en San Matías, que creo que lo van a grabar este fin de semana, y otro en Las Mercedes. Uh-huh. Cada uno de esos programas le cuesta 17.000 euros al ayuntamiento y son programas en época electoral en los que van de figuras estelares los candidatos de Coalición Canaria, algunos de los cuales ni siquiera son actualmente concejales, es decir, que la única razón por la que están allí en primera fila es que son candidatos de Coalición Canaria. Mira, a mí esto me parece una clara trampa a las reglas de juego democráticas, me parece un derroche ilegal de dinero público, me parece una expresión, una muestra de desconfianza en sus propias posibilidades si compitieran limpiamente y en la inteligencia de la ciudadanía lagunera. Me parece una actitud de un cierto desprecio a la inteligencia de la ciudadanía lagunera.
Y en cualquier caso es importante que pongamos sobre la mesa algún dato. Miren, cada uno de estos programas le va a costar, me estoy refiriendo a los de Noches de Taifas, les va a costar 17.000 euros a los laguneros. Para que sepan, durante todo el año al comedor asistencial interparroquial le proporciona al ayuntamiento una ayuda de 10.000 euros. Todo el año al comedor asistencial interparroquial le dan la mitad prácticamente de lo que se gastan en cada uno de estos programas. Todo el año al hogar de ancianos de la Plaza del Cristo le aporta al ayuntamiento 18.000 euros, prácticamente lo mismo que se van a gastar en cada uno de estos programas. A una entidad como Cáritas, ayer estuve hablando yo con una persona responsable de uno de los comedores asistenciales que tiene Cáritas en el municipio, un pequeño comedor, y me dijeron, miren, las asistentes sociales del ayuntamiento, las trabajadoras sociales, nos están remitiendo aquí a gente que está pasando hambre. Nosotros tenemos las despensas vacías, pero algo hay que buscar para darles de comer. Bien, la gente tiene que saber, y es una de las razones de mi rebeldía, que durante esta legislatura, en época de crisis, entre otros gastos completamente superfluos y, en mi opinión, ilegales, el gobierno municipal de La Laguna, formado por Coalición Canaria y a estos efectos, para mí tristemente por el PSOE, se está gastando cada año más de 1 millón de euros en publicidad y propaganda. Más de 1 millón de euros que le cuesta reunir a los contribuyentes laguneros cuando pagan el IBI, cuando pagan la tasa de la basura, cuando pagan, en fin, los tributos municipales. Más de 1 millón de euros. En concreto, en el año 2014 pusieron en el presupuesto 380.000 euros para publicidad y propaganda, que ya es dinero, A 31 de diciembre, por una serie de vericuetos presupuestarios que yo considero ilegales y que no va a quedar ahí, esto no va a quedar ahí, a 31 de diciembre ya habían autorizado gastos por 1.319.000 euros en publicidad y propaganda. 1 millón de euros más de lo que consignaron en el presupuesto. ¿Por qué no ponen en el presupuesto lo que se piensan gastar? Porque les da vergüenza. Estos que hablan de transparencia. ¿Cómo van convirtiendo esa partida presupuestaria en una partida a la que multiplican por 4 a través de un mecanismo presupuestario que yo considero que es ilegal, que es fraudulento y que quiebra completamente la naturaleza del presupuesto de una entidad pública, que es el acto más importante que una institución democrática aprueba durante el año? Se hicieron revoluciones para que los presupuestos los aprobara la representación de la ciudadanía, porque nada menos que es la decisión sobre cuáles son las prioridades. En tiempo de crisis, cuando hay laguneros y laguneras que pasan hambre, destinar más de 1 millón de euros cada año, son cifras oficiales, a publicidad y propaganda, me parece una aberración, me parece una irresponsabilidad, me parece una actitud delictiva, y lo digo. Y en definitiva, muestra una manera de entender la actividad institucional que yo rechazo profundamente. Yo, por concretar una cosa, porque ustedes dijeron las cantidades de 17.000. Curiosamente, la productora de la Televisión Canaria, no sé si lo saben, pero sacó un comunicado, además muy, por lo menos a nosotros nos lo mandaron y nos pidieron reiteradamente que lo pusiéramos, en el que ellos aseguraban que solamente el ayuntamiento aporta 24.000 euros por esos 3 programas. Bien. Esa es la cifra que dice la productora que ellos... Bien. Yo le hablo de la información que yo recibí, para la que hemos pedido información oficial del ayuntamiento. Quede claro que según la ley de régimen local, los concejales tenemos derecho a que se nos facilite no los expedientes cuando están terminados, sino cuantos datos, documentos y particulares estén en manos de la administración municipal y sean necesarios para el ejercicio de nuestra función. En este caso, la función de control que ejercemos como función democrática primordial, quienes estamos en la oposición, en defensa de los intereses generales, del buen manejo, del buen uso de los recursos de todos los laguneros. Si son 24.000, yo no le puedo decir ni que sí ni que no, en cualquier caso, sepan que esos 24.000 euros por 3 programas para que salgan los candidatos de Coalición Canaria es mucho más que lo que da, o es tanto como lo que da el ayuntamiento a Cáritas para todo el año en La Laguna. Esa es la comparación. Y luego además este tema folclórico tiene otro puntito que a mí como canario y como lagunero me duele. Intentan hacerse los dueños de la canariedad. Porque nuestro folclore es una expresión del alma canaria, de nuestras tradiciones, de nuestro modo de ser.
de nuestra forma popular de entender los asuntos más importantes de la vida del hombre, los sentimientos religiosos, amorosos, la idea de la vida y la muerte, los sentimientos de amor a la madre, de amor a la familia, en fin, de amor a nuestro paisaje, a nuestra tierra, y se lo intentan apropiar. Y yo, frente a eso, me rebelo. Hay personas, como es mi caso, que hemos estado ligados toda la vida al mundo de las tradiciones populares. Somos participantes activos de la música popular, de los eventos como romerías, etcétera, y a mí me disgusta que determinados personajes intenten hacerse los dueños de la canaridad. No lo acepto y frente a eso me rebelo también. Bueno, por seguir con otros asuntos, esta semana salía alguna encuesta electoral en La Laguna que le da un resultado muy positivo a por Tenerife, Nueva Canarias. Hablaba hasta de 5 concejales, ¿no? La encuesta que publicaba el diario Avisos, que ha tenido incluso digamos unos resultados a nivel regional, insular. ¿Cómo los valoran ustedes? Mire, en estos tiempos se están conociendo muchas encuestas. Yo he visto hace poco una encuesta que publicó el periódico El Día, el periódico de más tirada, en la que los pronósticos eran muy favorables al Partido Socialista en La Laguna. Pero esta encuesta no tenía ficha técnica ni se identificaba quiénes la hicieron. Hablaba de unos profesores. Yo no hice ningún comentario sobre la encuesta. Las encuestas son encuestas. Algunas tienen muy claro a quién obedecen y otras tienen su ficha técnica, la identificación de la empresa que la ha hecho. Si la empresa es peninsular, pues a lo mejor se puede permitir aquí poner disparates, porque al fin y al cabo está en la península, pero cuando es una empresa canaria se están jugando su prestigio en su propio mercado, por así decirlo. Yo no hago comentarios, yo lo que le digo es que la candidatura que yo lidero, la candidatura por Tenerife, Nueva Canarias, la lidero como independiente, está integrada casi en un 100% por personas independientes que no tienen otra carta de presentación que su compromiso con los asuntos de la ciudadanía. El lunes haré pública la candidatura. Y a la misma se han incorporado además los portavoces más representativos de lo que ha sido durante esta legislatura las plataformas contra el plan de ordenación, el plan general de ordenación que intentaron imponernos y en defensa del suelo agrícola. Yo me siento muy identificado con los planteamientos de esas plataformas. Se incorporan a mi candidatura las personas más representativas, propuestas por sus propios compañeros de plataformas. Y para mí una de las razones que me ha empujado a dar este paso, a renovar mi compromiso, que no solo es un compromiso político, sino vital, con la laguna, con los intereses, las expectativas de los laguneros y de las laguneras, ha sido la oportunidad de incorporar al ayuntamiento todo este caudal de nuevas energías. Yo estoy honrado con las personas que han decidido incorporarse a la candidatura. Ha habido gestos que a mí me han emocionado. Por ejemplo, el caso de Francisco González, más conocido en Tejina por Pancho Alejo, un señor mayor cuyo compromiso con Tejina marca en buena parte la historia del último medio siglo de Tejina, en la música, en las actividades sociales, vecinales, en la Asociación de Vecinos Tres Calles. Pancho Alejo nunca ha participado en actividades partidistas y fue él quien tomó la decisión de plantear que quería estar en la candidatura y se ocupará uno de los últimos puestos con carácter simbólico. Pancho es una persona octogenaria, es todo un símbolo de Tejina. A mí me ha honrado y me han emocionado gestos como esos de personas que se han querido incorporar a la candidatura. Mi opinión, el escenario político cambia considerablemente, está abierto. Nunca habíamos estado ante un escenario tan abierto como desde las primeras elecciones municipales en el año 1979. El escenario cambia tanto en la política española como en la política autonómica y la política insular y municipal. Yo creo que la candidatura nuestra ha despertado muchas expectativas. Yo lo percibo, creo conocer la sociedad lagunera. Fue esta una de las razones que también me empujaron, muy principal, a tomar esta decisión. Hay personas en la laguna, ya veremos si cientos o miles, que se sienten representados por mi manera de entender la gestión de los asuntos públicos y la defensa de la laguna. Mi opinión, no encuestas al margen, que la única candidatura que puede plantarle cara y disputarle el liderazgo electoral a la de Coalición Canaria es la nuestra. Porque con el paso del tiempo otras candidaturas se han ido desdibujando en sus etapas de colaboración con Coalición Canaria, en las que quedan completamente dibujadas.
Le pasó durante algún tiempo al Partido Popular. El Partido Popular en La Laguna tiene unos resultados históricamente que dependen de las expectativas del Partido Popular a nivel general. Y el Partido Socialista, durante esta etapa de colaboración con Coalición Canaria, a mí me consta que sus concejales han hecho un trabajo intenso, pero han perdido personalidad, se han desdibujado. Yo cuando he visto al Partido Socialista votando a favor del Plan General de Ordenación, en el que se pretendía, digamos, destruir una parte importante del suelo agrícola de La Laguna y convertir este municipio, que hoy tiene 150.000 habitantes, en un municipio de 338.000 habitantes, en fin, he sentido tristeza. Y este tipo de cosas la ciudadanía las percibe. La encuesta será las elecciones. Dejemos votar a los ciudadanos. Es la decisión más importante que toman en la sociedad democrática. Y me resulta curioso como algunos, me refiero a los de Coalición Canaria, creen que esto es un patrimonio que se hereda de padres a hijos. Ahora empiezan a decir de aquí en adelante, y mi pregunta es decir, de aquí en adelante confíen en nosotros, hagamos que las cosas sucedan de aquí en adelante. Y la pregunta es, ¿y hasta ahora? ¿Y hasta ahora? Si se han estado en las principales instituciones de la isla, en el Ayuntamiento de La Laguna también prácticamente durante un cuarto de siglo, y hasta ahora, en fin, o cuando una señora, como dijo el otro día en el pleno del Ayuntamiento, llamó a la alcaldía a preguntar por el señor Clavijo y le dijeron, el alcalde no está, pero si quiere puede hablar con el próximo alcalde de La Laguna. En fin, me parece una falta de respeto infinita, y que es el peor retrato de una manera de entender la sociedad democrática que yo no comparto en absoluto. Una pregunta que también se puede estar haciendo mucha gente que ha votado en otras veces a Santiago Pérez, gente vinculada muy a la izquierda. ¿Por qué la izquierda no va junto en La Laguna? Es decir, eso ha sido uno de los temas que ha llegado casi hasta el final, ¿no? Y que mucha gente y se ha ido desanimando incluso de la otra candidatura, ¿no? En este caso Unidos se puede, se han ido desencantando. ¿Por qué no han ido juntos al final? Yo creo que la izquierda en general, la izquierda española, también la izquierda canaria, tiene un problema que tiene mucho que ver con la propia historia de nuestro país. Nuestro país es un país de muchas intransigencias, de muchas intolerancias, de mucho sectarismo. Si en La Laguna no ha habido una candidatura más amplia aún de las fuerzas, de los grupos, de las personas progresistas, eso habrá que preguntárselo a quienes han establecido vetos. Yo no he establecido ningún veto. De hecho, en las pasadas elecciones participé como independiente en una candidatura formada por Socialistas por Tenerife, Izquierda Unida y lo que entonces eran los Verdes de Canarias, hoy ECUO. Y me pareció que era un paso en la buena dirección. En fin, cuando la izquierda no se une, hay un problema de sectarismo que se concreta en los vetos recíprocos. Yo no he vetado a nadie. Y, por cierto, tampoco iba a aceptar que se me vetara a mí o a lo que yo pudiera representar. Esta es la explicación que le puedo dar. De acuerdo. Ahora, el camino está abierto. Si no se logra la confluencia para concurrir juntos a las elecciones, al día siguiente el camino sigue abierto para sumar fuerzas. Durante esta legislatura yo constantemente he estado colaborando con la otra representación, la de Alternativa Si Se Puede, con Juan Miguel Mena, con Rubén Zascanio, y he elaborado muchas propuestas que les he pasado la firma y que las hemos presentado, yo creo que con mucho orgullo, como propuestas conjuntas. El camino está abierto, y para que el camino siga abierto, durante las elecciones tenemos que identificar perfectamente contra quiénes competimos y quiénes son los adversarios. Diferenciar entre competidores. Yo competiré con otras candidaturas de orientación progresista, pero tengo claro quiénes son los adversarios electorales, digamos hablando, no los enemigos, los adversarios lo tengo claro. Y los adversarios electorales en La Laguna, esencialmente, en mi caso, están en el entorno de Coalición Canaria, porque creo que La Laguna, como otras muchas instituciones, necesita la alternancia. Y la alternancia significa que el gobierno municipal no esté bajo la estela de Coalición Canaria. Y si en otro municipio hay un alcalde que se perpetúa año tras año, elección tras elección, en el poder, ese municipio, sea cual sea el partido, requiere alternancia. Sin la alternancia, la sociedad democrática se marchita. A su juicio, ¿cuáles serían los tres grandes problemas que tiene ahora La Laguna? Es decir, si llegado el día los laguneros le dan la confianza, ¿cuáles son los tres principales problemas? Mire, ha vislumbrado algunos de ellos, ¿no? Le diría 4 problemas. El primero es de calidad democrática. La calidad democrática implica un nivel de transparencia real,
no la transparencia como cuando estaba uno en el cuartel, cuando viene la inspección del general, que pones las cosas más o menos, no. La transparencia es, por ejemplo, que si el Ayuntamiento de La Laguna se gasta 1,5 millones de euros al año en publicidad y propaganda en tiempo de crisis, cuando hay hambre en La Laguna, esto el Ayuntamiento lo haga público, pero no lo hacen. Esto es transparencia, esto es calidad democrática. Esto es que cuando los ciudadanos participan en las elecciones y los partidos confrontan programas y dicen antes de las elecciones, con este no pactaré nunca, si lo dicen, al día siguiente de las elecciones no pacten con quien dijeron que no iban a pactar para repartirse el botín. Esto es calidad democrática. Esta es la base de lo demás. Luego, La Laguna tiene un problema financiero, serio, del que han estado huyendo, ganando tiempo, pero ya el tiempo se terminó. Y eso significa que en la próxima legislatura, cada año La Laguna va a tener que poner en el presupuesto como primera obligación, la primera obligación del presupuesto de La Laguna, antes de poner el dinero para pagar el personal, para pagar el funcionamiento de los servicios, para la inversión, tiene que consignar un promedio de 13.700.000 euros cada año para devolver los préstamos que La Laguna tuvo que pedir y el Ministerio de Hacienda autorizar para el pago de 70 millones de euros de deuda escondida que tenía La Laguna. Esta legislatura empezó con una cifra oficial, La Laguna tiene 30 millones de euros de deuda, lo cual no era mucho para un presupuesto de 150 millones, pero en el año 2012 nos enteramos que había 70 millones más de deuda escondida. Este es el ejemplo de más absoluta falta de transparencia que debería utilizarse, y yo lo utilizo cuando me venga a mano en la Facultad de Derecho. Para poder pagar esa deuda, el Gobierno de España puso condiciones, y las condiciones significan una intervención. El Ayuntamiento de Laguna está intervenido por el Ministerio de Hacienda, como Grecia está intervenido por la Troika comunitaria. De forma que La Laguna tiene la presión fiscal más alta del archipiélago, 100 euros por habitante y año por encima de la media de los municipios canarios, es decir, que La Laguna recauda por impuestos de los ciudadanos las antiguas, serían 10.500.000 euros. 10.500.000 euros por encima de lo que correspondería recaudar en impuestos si estuviéramos en la media de presión fiscal del conjunto de los municipios canarios, son cifras del Gobierno de Canarias, y por el contrario La Laguna está en la mitad de la inversión, en la mitad de la media de los municipios canarios en inversión. Son datos de la auditoría que todos los años hace el Gobierno de Canarias, concretamente correspondiente a la última auditoría. Por lo tanto, hay un problema financiero. Y ese problema financiero hay que resolverlo gestionando bien los recursos públicos y no destinando ni un solo euro a finalidades superfluas cuando en La Laguna hay personas que están pasando necesidad como fruto de la crisis. Este es un compromiso para mí clave. Ni un solo euro desperdiciado cuando esa es la prioridad. Lo dije en el discurso que pronuncié cuando se constituyó la actual corporación, con la misma frase. Lo mantengo ahora, plena actualidad. Luego está el tema del Plan General de Ordenación. Las dos grandes herramientas que tiene un ayuntamiento para gobernar un municipio son los presupuestos, y ya he explicado más o menos cómo están, el Plan General de Ordenación, porque ordenando el territorio gobiernas las actividades humanas. Los seres humanos no somos angelitos, vivimos con los pies en el suelo y todo lo que hacemos depende de lo que se puede hacer en un terreno, en un espacio, en otro. Bien, La Laguna ha desperdiciado estos años mucho dinero para hacer un plan general absurdo, que intentaron imponer a los laguneros en una aprobación que se produjo en febrero de 2013 y frente a la que reaccionó una parte muy consciente, muy comprometida de la ciudadanía. Ese Plan General de Ordenación era un plan de una vocación urbanizadora completamente desproporcionada. Albergaría, si se hubiera aplicado, son datos de los servicios del ayuntamiento, servicio de planeamiento y planificación. Una población, La Laguna, de 338.000 habitantes, cuando en la actualidad La Laguna está en torno de los 150.000. Más del doble de la población lagunera, y con una destrucción muy importante de espacios de suelo agrícola que La Laguna tiene que conservar, porque lo establece la legislación canaria, porque conviene al futuro de La Laguna no perder ese capital y porque tiene que ver mucho con la identidad lagunera. Los que hablan de la identidad luego destruyen uno de los elementos esenciales de la identidad lagunera. Este es un municipio que es ciudad y es campo. Eran zonas que iban a ser urbanizadas, en Geneto, Los Baldíos, una bolsa muy importante de suelo agrícola de casi 1 millón de metros cuadrados, en La Vega, que el plan general decía destino preferente para nueva urbanización, en las zonas de Los Rodeos, Guamasa y en Tejín y Valle de Guerra. La Laguna necesita un plan general de ordenación equilibrado, que aproveche las expectativas del municipio de La Laguna, que son muchas, y preserve lo que debe ser preservado. Y muy principalmente el suelo agrícola del municipio de La Laguna, porque cuando el suelo agrícola se destruye,
ya no se recupera jamás. Y la legislación canaria dice que el suelo agrícola, el suelo de valores agrícolas y el de laguna es suelo agrícola del de más valor edafológico, agrológico de Canarias. Debe ser conservado, esté o no en cultivo, porque lo que hoy no está en cultivo, mañana puede ser imprescindible que esté en cultivo para atender las necesidades de la economía, en fin, para mejorar en autosuficiencia alimentaria, en soberanía alimentaria, temas que hoy en las sociedades son estratégicos. Esta es mi opinión. Y, digamos, como colofón de todo eso, gran prioridad en asuntos sociales. Que no haya ni un solo euro que esté disponible, que no se dedique a atender las necesidades sociales. El otro día lo vi en una entrevista al actual alcalde decir que La Laguna se gastaba 4 millones en atención a las personas dependientes. Yo tengo los datos aquí. Políticas de gasto, 3.800.000 euros. ¿Es mucho o es poco? Es una cantidad importante. Pero la podemos poner en relación a otra. La Laguna se gasta 3 millones de euros en el pago de sueldos políticos. 17 concejales en dedicación exclusiva, 3 directores generales que cobran tanto, algunos más que los concejales, y una pléyade de asesores que yo no sé dónde empieza y dónde termina, ni de qué asesoran muchos de ellos. 3 millones. El presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna no puede ser el botín que se reparten los partidos que llegan al gobierno, porque entonces se vuelven locos por llegar al gobierno. Y para gestionar un ayuntamiento como el de La Laguna, que gasta en funcionarios y en personal 41 millones de euros, esencialmente hay que apoyarse en el trabajo de esa plantilla de funcionarios, que es una plantilla muy cualificada y con un compromiso muy acreditado con el servicio público. El gobierno municipal de La Laguna puede costar la tercera parte de lo que cuesta actualmente, claramente. No hace falta un gobierno municipal de más de 6, 8 miembros para gestionar y asesores los justos. Y yo no estoy hablando de boquilla. Me tocó gestionar un presupuesto muchísimo más importante que el de La Laguna, cuando fui, en fin, era muy jovencito, vicepresidente del Cabildo y gestioné los hospitales del Cabildo, cuyo presupuesto era muy superior al del Ayuntamiento de Santa Cruz de aquel entonces. Yo no contraté a nadie para gestionar aquel presupuesto tan complicado como el de lo que entonces era el principal hospital de Canarias, el Hospital Universitario de Canarias, que así le pusimos el nombre. El doctor José Carlos Alberto era rector entonces y yo, como presidente del Consejo de Administración, lo he hecho. Y creo que es lo que hay que hacer, y más en tiempos de crisis. Insisto, el presupuesto no puede ser el botín que se reparten los que llegan al gobierno, porque entonces se dan tortas para llegar al gobierno. Yo he sido 16 años concejal de La Laguna, nunca he cobrado sueldo del ayuntamiento. Durante esos 16 años, 2 legislaturas he sido diputado, y cobraba como diputado y hacía mi trabajo, intenso trabajo, en La Laguna sin cobrar ningún sueldo. Pero 8 años de esos 16, por ejemplo, estos últimos 4 años, yo he dedicado una actividad intensa al Ayuntamiento de La Laguna. Creo conocer, probablemente como nadie en la corporación, o tan bien como los que mejor la conozcan, la situación de La Laguna. Lo acredito en mis explicaciones, con los datos en la mano. Esto lleva muchas horas de estudio en relación a los 2 grandes temas, el presupuesto y la hacienda, y el planeamiento. Y yo durante esta legislatura podría haber cobrado el Ayuntamiento de La Laguna. Ganaría más como concejal que mi modesto sueldo, pero es el mío, de profesor universitario, bastante más. Y yo opté por no cobrar del ayuntamiento. En fin, esto es una heroicidad, ¿no? Pero es así. Y como nadie lo va a decir, tengo el derecho y la obligación de decirlo. Vamos a terminar ya porque nos queda escaso menos de un minuto ya de entrevista. Sí le quería una valoración porque es portada hoy en algunos periódicos y ha sido tema de actualidad durante mucho tiempo y usted es concejal allí en el ayuntamiento. Se han archivado la pieza separada del caso Corredor que implicaba al alcalde y a algunos concejales y miembros. Yo no sé cómo lo valoran ustedes. Yo le puedo decir cómo lo valoro yo. Y le quiero decir que desde el minuto 1 de esta historia yo manifesté, no podía hacerlo de otra manera, que todas las personas que se ven envueltas en un proceso judicial, en una investigación, tienen derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que implica el derecho, entre otros, a no ser condenado en base a pruebas obtenidas ilegalmente. Los españoles tenemos, y los canarios también, ese sentido justiciero. Cuando nos enteramos de algo que nos parece que puede ser delictivo, que lo condenen, ¿no? Que lo condenen si las pruebas han sido obtenidas legalmente. Lo dije desde el minuto 0. Es lo mismo que les explico a los estudiantes de la Facultad de Derecho en la asignatura Libertades Públicas y Derechos Fundamentales. Y si las pruebas se han obtenido ilegalmente, por ejemplo, sin autorización judicial, las pruebas deben ser anuladas y las personas absueltas. Esto lo dije desde el minuto 0 y lo estoy diciendo siempre. No me sumaré yo a una exigencia justiciera que nos puede llevar sin darnos cuenta al terreno de la Inquisición, al terreno de la pesquisa,
de la sospecha de todos contra todos. Ahora, dicho esto, y en ese sentido me alegro de que los derechos constitucionales funcionen, lo cierto es que esas grabaciones se produjeron, y se produjeron a iniciativa de la Fiscalía, y dicen lo que dicen, y a mí lo que dicen me merece una valoración muy negativa, políticamente hablando. Lo han estado intentando vender, de que era una cuestión de accesibilidad del alcalde de La Laguna. En fin, lo que está claro es que quienes accedían a la alcaldía para pedir tratos de favor y cosas parecidas no eran todos los habitantes de La Laguna, eran algunos, y era una especie de acceso preferente. Esto es de lo que yo me he enterado a través de las grabaciones que difundieron los medios informativos. A mí eso me produce y me merece una valoración política muy negativa. Expresa una forma de entender la política que yo no comparto, y sobre la que se han hecho corresponsables, por así decirlo, personajes como Manuel Hermoso, Ana Oramas y otros muchos. Nosotros haríamos o hacíamos lo mismo, dice Ana Oramas. Pues yo no. Cuando yo oía al expresidente del Cabildo decirle a Fernando Clavijo: a esta señora tienes que arreglarle el problema porque es de los nuestros, o de las nuestras, eso expresa una cultura política que yo no comparto y que rechazo. Porque en la democracia, en lo que tiene que ver con la accesibilidad a las instituciones públicas y a los gobernantes, debe regir el principio de igualdad de oportunidades. Para acceder, para concursar, para contratar, esa es la democracia en la que yo creo y a la que aspiro para mi pueblo, La Laguna. Santiago Pérez, candidato de por Tenerife, Nueva Canarias a la alcaldía. Muchísimas gracias por haber venido a Enaguere, al programa en Radio Geneto, y que bueno, que esta es su casa, que esperamos volver a escucharle por aquí. Lo sé, y muchas gracias por invitarme. De acuerdo. Hacemos un alto y en un momento iniciamos la tertulia aquí en